Buenos días, el día de hoy vamos a leer y a explicar un poco acerca del libro de Juan, capítulo 7, en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Empezamos entonces. Incredulidad de los hermanos de Jesús, de Yahshua. Después de esto, Yahshua viajó alrededor de Galil, intencionalmente evitando Yahuda, porque los Yahudim querían matarlo. Pero la festividad de Sukkot en Yahudá estaba cerca. Así que sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Yahudá, para que tus talmidim puedan ver los milagros que haces. Porque nadie que se quiere dar a conocer actúa secretamente. Si tú estás haciendo estas cosas, muéstralo al mundo. Sus hermanos hablaban de esta forma porque no habían puesto su confianza en él. Yeshua les dijo, mi momento todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier momento es correcto. El mundo no los puede odiar a ustedes, pero a mí sí me odia, porque les repito cuán perversos son sus caminos. Ustedes suban, vayan a la festividad, pero yo por mi parte no voy a la festividad ahora, porque el momento correcto para mí no ha llegado. Habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Muchas veces nosotros creemos que las cosas correctas que creemos o que decimos son las mejores y muchas veces esas cosas que nosotros pensamos que son correctas quizás no son las más adecuadas. Por eso debemos andar por fe y confiar y creer por fe y pedir todo el tiempo misericordia y que el Señor le muestre a uno hacia dónde es mejor dirigirse o cómo es mejor hablar, porque muchas veces uno piensa que quiere hacer algo bueno o dice decir o hacer algo bueno y aquí los hermanos de Yeshua no tenían en sí malas intenciones, pero ellos actúan en la carne. Y Yeshua sabía que si él iba a Yahudá, muy probablemente ellos lo iban a capturar y lo iban a juzgar. Y no era su momento, porque el momento en el que él moriría ya estaba, estaba, digamos, pronosticado por el Padre, por el Eterno. Entonces, como no era su momento, él prefirió no asistir a la fiesta y que sus talmidines estuvieran con él. Y era lo mejor para él en ese momento, porque sí, él era obediente, obediente a la voluntad del Eterno. Y por esa misma obediencia es que el Señor le permitía y lo respaldaba en todo lo que él hacía, en todo lo que él decía. Yeshua en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos subieron a la festividad, él subió, no públicamente, sino en secreto. En la festividad los Yahudim le buscaban, diciendo, ¿dónde está él? Y entre la multitud había mucho murmullo acerca de él. Algunos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no, él está engañando a las masas. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los Yahudim. Cuando la festividad iba por la mitad, Yeshua subió a los patios del templo y comenzó a enseñar. Los Yahudim estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Así que Yeshua les dio una respuesta. Mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer la voluntad, si que alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de Yahweh o si yo hablo por mi cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanzas para sí mismo, pero la persona que quiere recibir alabanzas para él, que la envió, es honesta y no hay nada falso en él. No fue Moshe quien les dio la Torá. A pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá, porque quieren matarme. La multitud respondió, tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Yeshua le respondió, yo hice una cosa y por esto todos están sorprendidos. Moshe les dio la Brit Milá,
no que haya venido de Moshe, sino de los patriarcas. Y ustedes hacen la Brit Milá a los niños en Shabbat. Si un niño es circuncidado en Shabbat para que no se viole la Torá de Moshe, ¿por qué se enfurecen conmigo? Porque todo el cuerpo de un hombre fue sanado en Shabbat. No juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen de la forma correcta. Aquí Yeshua subió en secreto y empezó a enseñar el templo. Fue y disfrutó la fiesta porque la fiesta del Sukkot es bonita, ¿no? Demuestran a través de esa fiesta lo que fue la travesía del desierto del pueblo de Israel. Y en esta fiesta Yeshua fue la oportunidad de enseñarles a algunas personas que deseaban aprender, ¿no? Porque si no hubiesen deseado aprender, él no les hubiese enseñado. Y algunos que quizás iban más por curiosidad empezaron a preguntar y a dudar acerca de todas estas cosas que Yeshua quería enseñar y empezaban a cuestionarlo. Y él les contestaba, como la sabiduría de Elohim estaba con él y venía en su nombre y hacía su voluntad, Elohim lo respaldaba en todo. Y ellos se sorprendían de que él supiera incluso más que ellos, porque de pronto no lo habían visto en alguno de los grandes lugares donde se enseñaban estas cosas, ni era conocido un maestro de gran importancia que le enseñara estas cosas, pero Yeshua sabía más que todos ellos, es porque el mismísimo eterno Adón le daba esto para que él supiese estas cosas y les enseñara al pueblo. Y por eso los Yahudim se sorprendían de estas cosas. Así que para enseñar la palabra no es necesario absolutamente el hecho de aprender en una academia, ¿no? Porque el mismo es Ruach HaKadosh, pone en el corazón de las personas el enseñar o el dar una palabra que viene del Eterno. Por eso esto es lo importante, más que cualquier otra cosa. Porque hay muchas personas que dicen saber acerca de muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que saben son doctrinas humanas, interpretaciones que le dan los hombres a estas sagradas escrituras, pero muchos de ellos ni siquiera intiman con el Eterno para preguntarle si aquellas cosas que les enseñaron fueron las más correctas o son las más sabias. Y por eso lleva a grandes errores que normalmente se viven en las distintas denominaciones. No vengo aquí a juzgar si una denominación es mejor que otras. Eso cada cual tiene que orar, hablar con el Eterno y preguntarle si aquellas cosas que le han enseñado son correctas delante de su voluntad o si no. Seguimos. ¿Es este el Mashiach o el Cristo? Alguna de la gente de Jerusalén dijo, ¿no es este al que buscan para matarle? A pesar de esto está aquí, hablando abiertamente, y ellos no le dicen nada. Puede ser que las autoridades hayan concluido que él es el Mashiach. Seguramente que no, porque nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Mashiach nadie sabrá de dónde viene. Después de lo cual Yeshua continuó enseñando en el templo. Alzó la voz y dijo, en verdad ustedes a mí me conocen y ustedes saben de dónde soy. No he venido por cuenta propia. El que me envió es real, pero a él no le conoce. Yo sí le conozco porque yo estoy en él y él me envió. En este momento trataban de arrestarle, pero nadie puso una mano sobre él porque su momento aún no había llegado. Sin embargo, muchos en la multitud pusieron su confianza en él y dijeron, cuando el Mashiach venga, hará él más milagros que los que ha hecho este hombre. Desconocían que estaban hablando con el mismísimo Mashiach. Y bueno, de pronto por ignorancia, ¿no? Porque veían las señales pero no las reconocían y no pedían discernimiento de parte del Eterno.
Entonces aquí vemos que Yeshua hablaba con gran autoridad y les mostraba que era el Mashiach, era el Cristo, era el ungido, el enviado, el eterno. Y el Señor hablaba a través de él y él era uno con el eterno, porque hacía su voluntad y decía su palabra. Y el eterno estaba en él y él estaba en el eterno. Por eso el eterno lo respaldaba en todo lo que decía y todo lo que hacía, porque él lo hacía cumpliendo su voluntad, cumpliendo su propósito, y por eso el Eterno lo resguardaba en muchas cosas y no permitía que muchas cosas le pasaran, porque como él estaba haciendo su voluntad, entonces era la voluntad del Eterno que en ese tiempo no le sucediera nada, sino cuando llegase su tiempo, el momento en que él tuviese que ser sacrificado como cordero inmolado por esta humanidad y no antes. Seguimos entonces con el versículo 32. Los fariseos envían alguaciles para aprender a Yeshua. Los perushim oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Yeshua, así que los principales Kohanim y los Perushim enviaron a algunos de los guardias del templo a arrestarle. Yeshua dijo, yo estaré con ustedes solo por un poco tiempo más, entonces me iré al que me envió. Ustedes me buscarán y no me encontrarán. En verdad, donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Los Yahudim se dijeron así, ¿dónde es que este hombre se puede ir que no le podremos encontrar? Intenta el ir a la diáspora griega para enseñar a los griegos, y cuando él dice, ustedes me buscarán y no me encontrarán, en verdad, ¿dónde estaré? Ustedes no pueden venir. ¿Qué quiere decir? Aquí Yeshua hablaba muchas de estas cosas, muchas de estas enseñanzas. No la hablaba quizás de forma tan literal, ¿no? Porque muchas de ellas las hablaba a través de parábolas y a través de enseñanzas. O quizás no en el tiempo ni en la forma que ellos entendiesen. Entonces muchos de ellos se confundían. Él aquí lo que decía es que él iba, después de que muriese, delante de la presencia del Eterno, y allá no podrían llegar, ni podrían seguirle. No, quizás no en este tiempo, pues si hacían su voluntad y lo aceptaban a él, pues posiblemente en un futuro sí, pero en este tiempo no lo podrían hacer, porque él iba a estar en un lugar específico, aparte, apartado, donde el Señor lo iba a proteger y lo iba a resguardar. Y debido a esto, a que ellos no pedían un discernimiento, entonces todo el tiempo se andaban confundiendo. Y también debido a estas confusiones que ellos tenían acerca de la doctrina, es que muchos de ellos se hacían cada vez más preguntas acerca de qué venía a ser Yahshua, o si él era el Mashiach, y hacia dónde iba, cuál era el objetivo de las enseñanzas que él hacía, porque sí todos sabían que él sabía mucho de la Torá, que él sabía mucho de la Tanaj, pero quizás no entendían. Y no entendían es porque no pidieron de parte del Eterno cómo interpretar mejor las enseñanzas que él les daba, porque él con sus talmidim, con sus discípulos que eran más cercanos, digamos que a ellos les masticaba un poco más sus enseñanzas y ellos quizás aprendieron un poco más de estas cosas. Pero a los demás sí generalmente les enseñaba cosas un poco más generales o con parábolas o con otro tipo de cosas que quizás a las personas del común no le era tan fácil de discernir. Si incluso a los grandes escribas y sacerdotes no le era fácil discernir estas cosas con el conocimiento aparente que ellos decían tener de las escrituras, cuanto menos a los demás que no tenían este discernimiento acerca de este conocimiento de las escrituras. Ríos de agua viva. El versículo 37 dice, en Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó, si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo del Ruach HaKodesh, que habría de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado porque Yeshua todavía no había sido glorificado.
De nosotros depende si creemos o no creemos, porque si deseamos creer, ese Ruach HaKodesh el Señor nos lo entregará. Si creemos y confiamos y perseveramos en sus caminos, haciendo su voluntad, que es la voluntad del Eterno, entonces nosotros alcanzaremos esa tan anhelada salvación y alcanzaremos todas las bendiciones y todas aquellas promesas que Él disponga que nosotros tengamos. División entre los gentiles. Al oír estas palabras, algunos de la multitud dijeron, verdaderamente este hombre es el profeta. Otros dijeron, este es el Mashiach. Pero otros dijeron, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galil? No es que el Tanaj dice que el Mashiach es de la descendencia de David y viene de Beit Lehem, el poblado de donde era David. Así que el pueblo estaba dividido por causa de él. Algunos querían arrestarlo, pero nadie puso mano en él, sobre él. Es debido a que, digamos que hay mucho chismorreo acerca de las creencias y las doctrinas, que incluso hoy en día, si se enseña cualquier cosa, cada doctrina quizás da una perspectiva distinta acerca de estas cosas. Así ocurría en esa época. Habían distintas formas de percibir las mismas enseñanzas. Entonces las personas, como percibían estas enseñanzas de formas distintas, a veces se confundían y por eso no aceptaban a Yeshua como el Mashiach, sino que uno le decían profeta, otros le decían maestro, otros simplemente decían que era un hablador más, y ni siquiera incluso con los milagros que él hacía delante de ellos aceptaban su autoridad, aceptaban su poder, sino que simplemente lo tomaban como si fuese un hombre más. Pero gracias al Eterno que algunos sí creyeron, y gracias a que ellos creyeron, a que sus talmidín y otros varones y varonas creyeron, fue que se pudo cimentar su obra a nivel mundial. Pues algunas, no voy a decir que todas las doctrinas, todo lo que dicen sea correcto, ¿no? Porque algunos dicen venir en nombre de Yeshua, pero cuando uno profundiza sus enseñanzas, muchas de ellas están en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Mas sí, gracias a las enseñanzas de Yeshua y a todas aquellas personas que creyeron en él, este mensaje se fue multiplicando por muchas naciones hasta llegar a nuestros oídos y hasta llegar a nosotros. Continuamos con el versículo 45. Nunca ha hablado hombre así. Los guardias regresaron a los principales Kohanim y a los Perushim, y ellos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nadie jamás ha hablado de la forma que este hombre habla. Entonces los Perushim respondieron, ¿ustedes quieren decir que también han sido engañados? ¿Hay alguno de entre las autoridades que haya confiado en él o alguno de los Perushim no? Verdad es que estos Jarets creen, pero ellos no saben nada de la Torá. Están bajo maldición. Nactidom, Nactimón, el hombre que había ido a Yeshua antes y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra Torá condena a un hombre si primero no se le oye y se sepa lo que está haciendo o sí? Ellos respondieron, ¿tú no eres de Galil también o sí? Estudia el Tanaj para que veas que ningún profeta ha venido de Galil. Ellos condenaban a una ciudad por ser una ciudad quizás pequeña, pobre y no con tanta historia, pero la verdad es que el Eterno puede sacar un siervo de cualquier lugar, incluso el lugar menos esperado. Por eso el Señor de pronto los confundió a ellos, sacándolo a ellos de Galilea, una tierra que para ellos no le daba ninguna importancia. Y de esta tierra el Señor permitió que viniera Yeshua, para que ellos se confundiesen, porque si quizá Yeshua hubiese nacido en Jerusalén o en un lugar más preeminente, ellos de pronto se hubiesen ido más como ponerlo a él como libertador y ese tipo de cosas más políticas, y ese no era el objetivo de Yeshua.
El objetivo de Yeshua era enseñar a los hombres acerca de que convirtiesen sus malos caminos y creyesen en Él, y que a través de Él hubiesen, pudiesen ser reconciliados con el eterno Elohim, pero muchos de ellos ni siquiera lo intentaban. Entonces llevó a que este tipo de cosas. Ellos sí lo escuchaban hablar y decían, wow, este hombre habla fantástico, pero como ya este círculo de líderes religiosos estaba, digamos, tan en contra de él, muchos de los que sí lograban creer, lograban confiar en lo que él decía, no, no pudieron tener gran importancia y más peso, y en cambio los religiosos de esa época sí lograron convencer a las multitudes, y Yahshua en muchas ocasiones le tocó huir de muchos lugares porque lo buscaban para matarlo o para apresarlo, para hacer muchas cosas en su contra. Y al final sucedió, sí, lo apresaron y lo latigaron y lo crucificaron, pero fue en el momento en el que el Eterno dispuso de que muriese como sacrificio eterno por nosotros y no antes. Porque en las cosas eternas todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Y no hay que apresurar el tiempo y el momento que el Eterno ha provisto para hacer este tipo de cosas. Y el 53 dice, la mujer adúltera. Entonces ellos se fueron cada uno para su casa. Y bueno, dejemos hasta aquí y en una próxima ocasión entonces nos veremos para continuar con la lectura y la interpretación de estos pasajes bíblicos que cada vez nos van enseñando nuevas cosas acerca de la voluntad del Eterno y lo que Él nos quiere mostrar a través de sus santas escrituras. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Buen día.